Hola, ¿qué tal? Yo soy Josh Vergara, espero que estés muy bien, gracias por visitar los recursos de columnas, espero que te sean de bendición y de mucho apoyo. No olvides visitar nuestras redes sociales y también puedes visitarnos en nuestros servicios de domingo y en las actividades que vayamos anunciando con el paso de las semanas. Dios te bendiga. Te pido que tu palabra sea viva, eficaz, Señor, que no sea yo quien hable, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable y quien muestre, Señor, lo que quieras mostrar hoy, Señor, la enseñanza que quieres dar, Señor, a nuestros corazones, Jesús. Que podamos ser fieles aún más a ti, Señor, y que esta palabra nos impulse a ser aún más fieles a ti, Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace como una hora dejé una pregunta corriendo en Facebook. Hice una encuesta express, ¿no? Entonces, esto va a ser un factor sorpresa porque yo no he leído todas las respuestas que dejé corriendo. Entonces, hice dos preguntas. ¿Qué es la santidad y cómo se llega a la santidad? Entonces, vamos a leer algunas de las respuestas que vi aquí. ¿Está cargando esto? O sea, esto es totalmente en vivo y a todo color. Entonces, por aquí alguien nos dice, puse encuesta express. ¿Qué es vivir en santidad o cómo logro vivir en santidad? Entonces alguien escribió, yo opino que es vivir conforme al corazón de Dios. Alguien más escribió, dice, la definición depende de la denominación a la que pertenezcas. Alguien más escribió, seguir a Cristo, apartarse del mal, tratando de huir del pecado. Alguien más escribió, es vivir apartado del pecado, la santificación es un proceso en el que nos ayuda el Espíritu Santo. Esa me gustó. Alguien se inventó aquí un chorotote y dice, vivir en santidad es vivir apartado del pecado. La santidad es una condición progresiva. La senda del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, y etcétera. Dijo varias cosas más. Alguien escribió, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Alguien escribió también, aceptar a Jesús, somos santos porque Él lo es, no por nosotros mismos. Entonces, igual tenemos por aquí otras dos respuestas. Dice, alguien dijo, vivir conforme a la voluntad de Dios mediante el estudio y la aplicación de su palabra. Alguien más escribió, ser santo es vivir apartado para algo o para alguien. En este caso, vivir para Dios, aunque igual aplica en otros ámbitos, vivir apartados uno para el otro, hablando en términos generales. Entonces, esas son las respuestas que tenemos más o menos. Pero me da como curiosidad de que las respuestas que implican como el factor Dios no me las dieron gente grande. Digo, a todos los que me comentaron, a todos los conozco. Y los que me dieron respuestas más acercadas a lo que vamos a compartir hoy es gente joven. Entonces, haciendo un panorama general, voy a tocar una fibra sensible dentro del ámbito cristiano, pero yo creo que es relevante para todas las generaciones que vivimos actualmente. Se dice que cada iglesia siempre está compuesta de 3 generaciones, ¿no? Los papás, los de medio, los hijos que estamos en plena edad medio productiva, y los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Los adolescentes y los niños. Eso es lo que se dice, que así es como se vive en todas las iglesias, 3 generaciones trabajando a la vez. Pero yo creo que a la generación que venía antes que nosotros les tocó una idea en la cual la santificación era un producto del esfuerzo humano. Cuando si nos vamos a la palabra de Dios vemos que no es justamente un fruto del esfuerzo humano. Entonces ahorita vamos a ver varias cosas, porque Dios sí ordena la santidad. Dios sí ordena la santidad, pero hay un modo muy especial en lo que Él ordena, ¿no? Entonces quiero que me acompañen al libro de Levítico 11:45, por favor. Levítico 11:45. Ok, ya estamos ahí. Aquí está la versión NTV. Yo la voy a leer en ambas versiones y vamos a descubrir algo, ¿ok? Vamos a leerlo primero en la NTV. Dice, pues yo el Señor soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios, por lo tanto sé santo porque yo soy santo. Luego en la Reina Valera dice, yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Quiero que escuchen esto con atención.
La palabra ahí santo viene del vocablo hebreo, kadosh. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Sí, kadosh. Con C, no con K. Dice kadosh, que significa sagrado, consagrado o dedicado, y viene de una raíz hebrea más profunda que es kadash, que significa apartar o preparar o prometer. Entonces, la palabra que Dios ocupa en el Antiguo Testamento es la palabra kadosh o kadash, que significa apartar, prometer o preparar. Entonces, esa palabra que Dios ocupa, la ocupa tanto para referirnos a nosotros como para referirse a Él. Aquí habla en la figura de Dios vemos que Dios es santo en totalidad, que quiere decir que no hay ningún tipo de pecado en Él, que no hay ningún tipo de maldad. Pero también dice aquí, sean santos porque yo soy santo. Pero lo que me gusta de este texto, ¿dónde está Reina Valera? Dice, yo los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán, pues, no dice, sean. Quiero que entendamos desde aquí algo. Cuando Dios dice que seamos santos, dice serán, o sea, como de serán hechos. No desean de ustedes esfuércense por ser. Entonces tenemos que empezar a entender realmente cómo funciona la santidad de Dios. Por eso el tema de hoy como santidad, ¿no? Entre signos de interrogación. Santidad. ¿Qué es realmente la santidad, no? Entonces, acompáñenme también a Lucas 1:74, por favor. 1:74. Lucas 1, verso 74. Vamos a leer el 74 y el 75. Perdón, 75. No, desde el 74, perdón, sí. Vamos a leerlo primero aquí en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta más cómo lo explica aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. En la Reina Valera dice, librados de nuestros enemigos, sin temor los serviríamos, hablando de Dios, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y si vamos al original, ahí ya es griego. ¿Dónde está santidad? Santidad habla de piedad, una vida piadosa, una vida recta. Entonces, aquí lo que está hablando Jesús es que Él nos libra de nuestros enemigos para vivir una vida en rectitud delante de Él. Aquí es cuando empezamos a decir, bueno, entonces ¿es el factor humano o es el factor Dios lo que realmente nos hace vivir en santidad? ¿Qué tanto depende de Dios? ¿Qué tanto depende del factor humano? Y es que la realidad es que a lo mejor por la religión tradicional en la que muchos fueron criados, otros vienen de contextos cristianos, otros vienen de contextos cristianos un poco más cerrados, más de tipo legal, de ese asunto. Entonces, a veces se nos dice, es que tienes que vivir en santidad y apartarte del pecado. Y dices, bueno, es que yo sí me quiero apartar del pecado, pero es que no siempre me sale, ¿no? Entonces aquí la situación, la realidad de las cosas es que sí podemos vivir apartados del pecado, pero Dios en todos estos versos que nos habla de santidad, Él nos da la fórmula correcta para vivir en santidad y en santificación. Entonces, vamos ahí a 2 de Corintios 7:1, por favor. 2 de Corintios 7:1. Esto nada más es como una introducción porque quiero entrar a otra parte que es, o sea, aquí estamos viendo cómo Dios ordena la santidad, cuando Él manda la santidad, pero quiero llegar al punto de cómo asegurar la santificación. Entonces, esta es solamente la introducción. Vamos a 2 de Corintios 7:1. Lo voy a leer en la NTV primero. Dice, mientras lo buscan pueden ver acá en la pantalla, dicen, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios.
quiero que empecemos a poner atención en la palabra que ocupan aquí los apóstoles para describir santidad. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la palabra santidad no es el mismo vocablo que vimos en Lucas. En el vocablo de Lucas quiere decir exactamente piedad, una vida piadosa, una vida recta, ¿no? Pero aquí vamos a ver la palabra santidad ya en otro contexto, que es la palabra hagios, así J-A-G-I-O, hagios. Ese es el origen de todas las palabras que vamos a seguir viendo, que significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado. Aquí la palabra clave es consagración. Entonces dice, si nos regresamos al texto, vemos que nos dice, perdón, ya me perdí aquí, esto de la tecnología de repente no se me da. Vamos a leerlo con esa palabra consagrado. Dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa consagración porque tememos a Dios. Pero ahí seguimos pensando que interviene el factor humano. Podría interpretarse como que somos nosotros los que tenemos que estar exactamente en santidad, o que es mediante nuestras fuerzas. Voy a decir algo que vamos a recalcar al final. Nosotros podemos parecer que vivimos una vida en piedad y en santidad, y en apariencia puede que las dos parezcan, voy a llamarlo la santidad humana y la santidad verdadera. La santidad humana a veces se parece mucho a la santidad verdadera. ¿Por qué? Porque nos podemos abstener. Pero cuando tú lo haces en tus fuerzas, llega un punto en que tus fuerzas se acaban. Entonces tus fuerzas, cuando se acaban tus fuerzas, dices: es que ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto, pero no estás poniendo eso delante de Dios. Entonces no estás limpiándote de todo lo que pueda contaminar tu cuerpo o tu espíritu, ¿no? No estamos procurando alcanzar una completa santidad de Dios, porque ni siquiera lo estamos haciendo en las fuerzas de Dios. Algo que me gustó de lo que leímos ahorita, de lo que me escribieron en Facebook, es que alguien dijo: es un proceso en el que el Espíritu Santo te ayuda. Entonces vemos que podemos empezar a notar que el proceso de santificación no es un proceso en el que nosotros nos reprimimos o nos aguantamos de hacer ciertas cosas, sino que estamos entregando nuestra voluntad a Dios. Pero la santidad externa, o lo que se alcanza a ver de la santidad en nosotros, puede ser una santidad humana que sea limitada, en el cual más que estar en santidad, a lo mejor vivimos en rectitud, ¿no? Moralmente correctos. Entonces llega un punto en que nuestras fuerzas humanas se acaban y podemos volver a caer en lo que estábamos cayendo. Pero cuando el Espíritu Santo nos está impulsando, entonces es cuando, a pesar de que nuestra carne y nuestra debilidad se esté manifestando, el Espíritu Santo es el que nos impulsa. Entonces quiero que vayamos a 1 de Pedro 1:16, por favor. 1 de Pedro 1:16. Esto es solo una introducción, porque vamos a entrar a un poquito así. Vamos a comernos un bistec ahorita. Entonces, para que eso es como la frutita, para que vayan así abriendo cancha en el estómago espiritual. Dice: pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Eso dice en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahí voy a ocupar la misma palabra, hagios, consagrado. Dicen: sean consagrados porque yo soy consagrado. ¿Alguien sabe la diferencia entre consagrar y bendecir? Les voy a platicar algo de lo que es la consagración y la bendición. Cuando nosotros oramos por una persona, oramos para que sea bendecida. Pero, por ejemplo, suponiendo, hay una práctica o una costumbre muy común entre los cristianos de ir y orar por las casas, ¿no? De como que vaya tu líder o alguien de tu confianza, alguien que tú creas que tiene una buena posición espiritual, que pueda orar para que tu casa sea bendecida. Pero lo que realmente el nombre correcto es que están consagrando tu casa. Es como si yo agarro y digo: Señor, te consagro esta guitarra para tu adoración, ¿no? Entonces yo utilizaría exclusivamente esta guitarra para adorar a Dios, ¿no? Estoy consagrándola totalmente a Él.
Pero me extraña la situación porque Dios dice que no solamente somos bendecidos, sino que también Él nos consagra. Entonces es como nosotros nos convertimos en un instrumento en las manos de Dios, en la cual Él nos consagra y nos dice, yo te consagro para mí, sé santo como yo soy santo, conságrate a mí para que yo te pueda usar. Entonces, si yo hago esto, me estoy tocando yo mismo. ¿Estoy yo mismo produciendo la música o soy yo en las manos del músico el que está sacando el sonido? ¿Quién es el que realmente hace la labor? ¿Quién es el que realmente está sacando la música del instrumento? Si nosotros fuéramos ese instrumento, somos ese instrumento en las manos de Dios, ¿quién toca la música? Dios. Entonces, eso es lo que significa la consagración. Llega un punto en que Dios nos dice, no solamente quiero bendecirte, también quiero que te consagres a mí, quiero consagrarte a mí. Entonces, quiero que me acompañen, vamos a entrar ya en materia. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses 2. ¿Sí es 2.13? ¿Tenemos ahí 2.13? Filipenses. Filipenses 2.13. A ver. Ok. Vamos ahí al 13. Lo voy a leer en esta versión. Bueno, vamos a leerlo primero en la Reina Valera. Y dice aquí, vamos a leerlo desde, híjole, ¿puedes ponerme el 12, amigo, por favor? ¿El 12? 12, si puedes ponerme Reina Valera del 2:12 al 15, por favor. Por favor, en lo que lo buscan, se los voy leyendo. Lo buscas en Reina Valera, yo lo voy leyendo aquí en la nueva versión, en la NTV. 2:12 al 15, por favor. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como lumbreras en el mundo. Quiero hacer resaltar aquí dos puntos. Ahorita voy a hacer un paréntesis porque quiero hablarles algo teológico, pero que tiene que ver con esto. Dice, amados míos, como siempre han obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. A veces nosotros actuamos de una manera correcta cuando estamos en comunidad, ¿no? Cuando tenemos alguien que nos está observando. Cuando tenemos a alguien como hijos, cuando tenemos papás que nos están impulsando o guiando, diciendo, ve por aquí, ve por acá, este es el camino correcto, este es aquello. Pero aquí Pablo insta, dice, aunque nadie los esté viendo, dice, yo que soy Pablo, que soy su padre espiritual, aunque yo no los esté viendo, mucho más ahora tienen que hacerse cargo de su vida espiritual. Aquí es donde muchos, voy a hacer aquí un paréntesis, solamente para hacer una aclaración de tipo hermenéutica. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esa frase es muy usada para decir, bueno, la salvación se pierde o no se pierde, ¿no? Eso es un poquito fuera de contexto de lo que estamos diciendo, pero ahorita van a ver cómo va hilado. Dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y mucha gente dice, bueno, entonces tengo que cuidar mi salvación. Y la verdad es que no es así. Si lo vemos a comparación de otras traducciones y también nos vamos al original, ahí mismo en la Nueva Traducción Viviente, en el 12, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Cuando Dios dice, ocúpense de su salvación, no sé quién le puso la palabra cuiden. En la cultura popular cristiana alguien le puso la palabra cuiden su salvación. No, aquí dice, ocúpense de su salvación. Y aquí aún más, un poco más explicado en la NTV, dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Entonces no está diciendo cuida tu salvación, está diciendo esfuérzate por demostrar los frutos de que has sido salvado. Entonces no tiene nada que ver con la idea que muchos piensan de que se pierde o no se pierde la salvación. No vamos a discutir eso ahorita porque esa es una cuestión aparte.
pero solamente para hacer la aclaración, porque tiene que ver justamente con lo siguiente, con el siguiente verso. En la NTV dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ahí es cuando empezamos a ver cómo Dios empieza a trabajar. No sé si se acuerdan cuando vimos lo de arrepentimiento, cuando hablamos un poquito sobre el arrepentimiento, cuando estábamos hablando sobre el sacrificio de Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablamos la primera parte de Juan? Que les expliqué algo sobre el arrepentimiento, que Dios era el que ponía el arrepentimiento en nosotros. Fíjense cómo es esto. Como todos como un trenecito con diferentes vagones, pero es el mismo tren. Dice que Él nos amó primero. ¿Quién lo hizo? Él. Dice que Él pone en nosotros un arrepentimiento. ¿Quién lo hizo? Él. Dice que Él pone aquí en nosotros, dice, Dios trabaja en ustedes. ¿Quién? Dios. Él. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Él. Si lo vemos en la Reina Valera, dice, les da el querer como el hacer. ¿Qué es el querer? Desearlo. Te da la voluntad para hacer las cosas. Entonces, Dios nos ama, Él nos amó. Él nos salvó, Él nos salvó. Él puso el arrepentimiento en nosotros, Él lo completó. ¿Se acuerdan que en la segunda parte, cuando del libro de Juan hablamos sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad? Entonces, ¿quién es el conductor de ese tren, no? Vamos a decir que todo esto es, que, como les digo, es como un tren con varios vagones, que tienen diferentes cargas, pero siguen siendo el mismo tren y van para el mismo destino. Pero el que maneja la máquina es el Espíritu Santo. Se me ocurre ese ejemplo. Entonces, en el primer vagón tenemos el arrepentimiento, en el segundo vagón tenemos la salvación, en el tercer vagón tenemos el querer. El querer. Entonces dice Dios, yo te estoy poniendo la voluntad, te estoy poniendo el deseo en tu corazón, desde mi Espíritu Santo hacia tu espíritu estoy depositando el deseo ¿de qué? De ser irreprochable y sencillo, hijos de Dios sin mancha. Entonces dices, ok, ahorita que entremos un poquito más a algo más de carne, vemos que dices, ok, entonces, aunque yo me esfuerce mucho, si yo no le pongo mis cargas a Dios, ¿no funciona? Exacto. Si nosotros ponemos nuestras motivaciones para ser santo en nuestras propias fuerzas, ya chafeamos. Entonces por eso aquí dice Dios, Él pone el querer como el hacer. Entonces venimos arrepentimiento, la salvación, el querer, y luego en el siguiente vagón ponemos el hacer. Dices, ok, ¿qué quiere decir que Dios da el querer como el hacer? Cuando habla del hacer, Él pone las fuerzas en ti y Él pone los medios para que tú puedas llevar a cabo lo que Él te está diciendo que es ser irreprochable y sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, hoy escuché una prédica en el cual, pues, este pastor comentaba, ¿no? Que él está muy preocupado por la situación actual que pasa el país. Y no voy a ahondar en el tema, pero con todas las reformas que están llegando sobre los derechos de la diversidad sexual, etcétera, que también tiene que ver con la modificación de ciertas estructuras escolares. Si esa iniciativa de ley avanza, también incluso podría afectar no solamente a los cristianos como credo religioso, porque eso representamos ante gobierno, que sabemos que no somos o no representamos una religión como tal, pero ante gobierno, ante la sociedad, pues somos una religión, ¿no? Pero no solamente afectaría al credo cristiano, sino afectaría a muchos credos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hace unos años hubo una iniciativa de ley en Estados Unidos, no sé si fue hace unos 2 años o más, en el cual, como aquí en México sí sabían que las asociaciones religiosas pertenecen a gobierno. Entonces los ministros de culto tienen ciertas responsabilidades ante gobierno, incluso declaran impuestos. En Estados Unidos es igual, pero allá por la iniciativa de ley de que ellos pertenecen a gobierno, como gobierno está por ley obligado a casar personas homosexuales o personas del mismo sexo, juntarlos en una unión civil o en un matrimonio, también a los ministros de culto se les estaba obligando contra su voluntad de creencia, contra su libertad de credo. Entonces,
eso nos podría afectar, pero lo que más me llamó la atención es de que si nosotros, él comentaba, ¿no?, que si nosotros no vivimos como padres en santidad, si nosotros no vivimos como padres, digo, no soy padre, pero hablo en nombre de los padres presentes, si no vivimos en la santidad adecuada delante de Dios, pues se pueden empezar a perder esos hilos, ¿no? Desde casa poder poner cimientos. ¿Por qué? Porque vivimos en medio de una generación maligna y perversa. O sea, suena feo, ¿no? Y a lo mejor digo, porque este material se sube a internet y todo, y a lo mejor hay alguien que escuche esto y le ofenda. Decir, es que yo no pertenezco a nada, yo no soy malvado ni soy perverso, simplemente soy diferente, ¿no? A lo mejor pueden pensarlo. Y no es que nosotros odiemos a las personas en esa condición, los amamos porque Jesús lo amó, simplemente que Él dijo que en Marcos 10 que el matrimonio es heterosexual para toda la vida y monógamo, ¿no? Entonces yo defiendo eso y lo defiendo con mi vida y con todo cariño hacia las personas que no lo ven de esa manera. Pero me gusta lo que dice Dios, que Él pone el querer como el hacer, ¿no? Él pone el querer como el hacer en nosotros para poder cumplir ese proceso. Entonces, ¿qué proceso vamos a cumplir? ¿Para qué Dios dice que hagamos esto? Para cumplir un proceso de santificación. Ok, vamos a Juan 17, por favor. Ahora sí vamos a entrar en la mera carnita. Todo esto es cómo Dios nos guarda en santidad, cómo Él hace que el proceso de santificación sea una realidad en nosotros. Dice aquí, ¿cómo asegurar la santificación? Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En la Nueva Traducción Viviente dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Cuál es la primera cosa con la que Dios nos va a hacer santos? Con su palabra, que es verdad. ¿Cómo vamos a poder lograr un proceso de santificación? Tenemos que empezar a buscar lo que dice la Biblia sobre quién es Dios, sobre cómo vivir una vida en rectitud, cómo vivir una vida con valores, cómo vivir una vida realmente en los planes y en los propósitos de Dios. Vamos a 1 Corintios 1:30, por favor. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios, ¿sí es Corintios? Primera de Corintios 1:30. Dice ahí, lo voy a leer en la Reina Valera, dice, mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Se dan cuenta cómo encontramos otra vez cosas hiladas, como cosas enganchadas en un vagón? Aquí lo vemos en la NTV, dice, Dios lo hizo unido a ustedes con Cristo Jesús. Aquí habla de la presencia de Dios y de cómo Dios escogió lo despreciado del mundo para hacerlo en algo útil. Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Entonces, vemos aquí que el proceso de santificación no es un proceso de una iniciativa humana. No es un proceso de una iniciativa de decir, hoy le voy a echar ganas, hoy no voy a pecar, hoy no voy a ver esto, hoy no voy a ceder ante el cigarro, no voy a ceder ante la copa, no voy a ceder ante gritar, no voy a ceder ante enojarme, ¿no? No es como que, le voy a echar un montón de ganas. No funciona exactamente así. Es venir a los pies de Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto, lo pongo delante de ti porque yo quiero ser santo. Pero me encanta porque Él dice que nos llama santos. Primero dice que nos llamó santos y luego nos liberó del pecado. Dices, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, a ver. Dice una máxima de la fe, que la fe es ver las cosas que no son como si fuesen. Dice Dios, en este momento justo, dice que todavía ni siquiera los he librado del pecado, yo ya los veo santos. O sea, Dios dice, si Dios nos entrega fe, es porque en Él también hay una especie de fe. No quiero hablar herejías ni nada de eso, pero aquí vemos cómo Dios se predispone a decir,
los estoy liberando, pero yo ya los veo santos, yo ya los hice santos, yo ya los justifiqué y los voy a terminar de liberar de su pecado. Porque hay pecados en nuestro corazón que todavía de repente se quedan arraigados, ¿no? Hay cosas en nuestro corazón que dices, no puedo soltarlo totalmente, me cuesta totalmente soltar esto. Pero Él dice que Él nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Ajá, entonces dices, antes de liberarnos del pecado ya nos hizo puros y santos. Dices, ok, vemos que Dios está confiando en la obra que Él está haciendo. Él sabe por qué hace las cosas. Entonces, vamos a ver aquí también en 2 de Timoteo 2:21, por favor. 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Dice en la Reina Valera, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, está hablando de cosas vanas de la vida. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si esa misma palabra santificado es la misma palabra hagios, entonces lo podremos leer como si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, consagrado y útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Pero vemos que Él nos santifica primero. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí vamos bien? Entonces, el proceso de santificación, Dios nos ve santos. Y como Él nos ve santos, Él nos mete a un proceso de santificación en el cual su Espíritu Santo nos está ayudando día con día a limpiarnos para ser instrumentos útil para la honra y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de la santificación? Ser útil para toda buena obra, ser instrumento en las manos de Dios. Por eso les ponía el ejemplo de la guitarra, ¿no? ¿Quién es quien hace la música? ¿El instrumento o el instrumentista? ¿Quién hace la música? ¿Quién crea las notas? Porque a lo mejor yo lo puedo ver, ¿no? Y digo, ok, hay personas que yo veo que tocan súper rapidísimo y tocan cosas bien preciosas. Y a lo mejor digo, pues no toco tan chido, ¿no? La verdad es que yo me sé acordes completos, pero difícilmente te hago un requinto. Digo, hablando cosas reales en mi vida, ¿no? Pero hay otras personas que con la misma guitarra, con las mismas cuerdas y el mismo instrumento hacen cosas maravillosas. Entonces dices, ¿quién es el que hace la obra? ¿Es el instrumento o el instrumentista? ¿Quién es el que se prepara para que el instrumento sea tocado? El instrumentista. Dios está dispuesto a hacer con nosotros un montón de cosas y un montón de buenas obras, pero dice que Él también nos quiere ser instrumentos para honra y para santificación, útiles al Señor. Imagínense que esta guitarra no tuviera 4 cuerdas. O sea, podría yo tocar como... O sea, podría yo hacer eso, pero sería muy poco lo que podría hacer, ¿no? Entonces, cuando Dios nos mete a un proceso de santificación es porque nos quiere hacer completamente libres, completamente santos. Pero viene aquí una situación, ¿no? Es que a veces decimos, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando peco? ¿Dios me deja de ver como santo? ¿Dios me deja el proceso de santificación se corta? ¿Tengo que empezar de cero otra vez? Y la realidad es que no. Cuando nosotros caemos, algo que les explicaba hace algunas semanas es que no es lo mismo pecar por ocasión que tener un hábito de pecado. Eso es diferente. Cuando Él dice que nos hace libres del poder del pecado, no quiere decir que nunca más vamos a pecar, sino que probablemente en alguna ocasión pequemos, pero no sea porque seguimos siendo esclavos del pecado, sino porque fue una ocasión en que fuimos débiles. ¿Qué dice Dios? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Dios dice, yo te hago santo, te voy a meter en un proceso de santificación, pero en donde seas débil, que mi poder te sea suficiente, que mi gracia te sea suficiente. Y eso lo dice en 2 de Corintios 9. Primera o segunda, no recuerdo. Dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En las áreas donde nosotros más estamos necesitados de Dios es donde Dios más viene y nos toma y nos dice, yo te voy a levantar.
Por eso es que la santificación está tan inmersa con la gracia. Todo esto, yo creo que es algo que Dios me ha puesto en mi corazón. Es que absolutamente todo lo que aprendamos tiene que ver con gracia. Todo absolutamente. Aquí es donde entramos en el dime y direte de lo que piensa parte de la iglesia cristiana y lo que realmente dice la Biblia, ¿no? Hay una parte de la iglesia que dice, es que tú tienes que esforzarte por ser santo. O sea, sí, pero no en la forma en que se te es exigido. Es como, tienes que portarte bien, tienes que hacer esto. O sea, sí está bien. El detalle es que los estás impulsando hacia una santidad humana que solamente es un disfraz de rectitud, o realmente estamos impulsando a la iglesia y a la familia y a los hermanos a una santidad divina, a una santidad que viene de Dios. Porque yo podría bien agarrar y decirles, hermanos, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que adulterar, no hay que fornicar, no hay que decir mentiras, y a lo mejor quedarme como con lo encimita de los 10 mandamientos, ¿no? Y podríamos aventarnos 10 mandamientos y decir, no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y podríamos decir, bueno, entonces, si no hago todo eso, entonces yo puedo estar en santificación. Y mucha gente cree que sí. Mucha gente cree que si no hace tal o cual cosa ya está en santificación. Pero vemos que aquí el proceso de santificación está inmerso con la gracia. Está inmerso con nuestras áreas débiles, en el que Dios te dice, no, yo te hago santo porque yo te veo santo. Y entonces yo te meto en el proceso de santificación para hacerte útil, para hacerte un instrumento, porque yo tengo propósitos contigo. Entonces vemos que la santidad y la santificación tiene que ver más allá con el portarnos bien o portarnos mal, con el guardar mandamientos o guardar estatutos. Tiene que ver con que Dios tiene un plan con nosotros. La santificación no es nada más como de no quiero que peques. Eso es lo que a mucha gente le cuesta entender, que la santificación no es como que Dios está diciendo, es que no quiero que peques. O sea, realmente Dios nos dice, no quiero que peques, o sea, sí, pero dice, yo no quiero que caigas en todo esto y no quiero que sigas cayendo en todo esto porque yo quiero limpiarte, quiero hacerte un instrumento útil para propósitos, quiero que seas barro en mis manos, ¿no? Entonces, vamos aquí por favor, a Hebreos 13:12, por favor. ¿Se acuerdan de lo que les platicaba cuando hablábamos del sacrificio perfecto de Cristo? Que Jesús cumplió toda la ley, pero también cumplió la ley sacrificial. ¿Se acuerdan que también decía esto? Aquí en Hebreos 13, en el 11, dice que Jesús, así como que cuando el sacerdote quemaba los cuerpos, los quemaban fuera de la ciudad o fuera del campamento. Por eso es que Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén. Pero aquí dice de igual manera, refiriéndose al sacrificio pascual, si de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces vemos aquí claramente qué es lo que nos va a hacer santos, portarnos bien. La sangre. Dice, murió para hacer santo a su pueblo por medio de su propia sangre. Entonces lo leemos acá en la Reina Valera, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La sangre de Cristo es la que nos cubre. Aquí el detalle, aquí estamos, justamente nos purifica, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos confiando? ¿En nuestras propias fuerzas o en el sacrificio de Cristo? Entonces, ¿ven cómo todo se encadena con todo? La gracia, con el sacrificio de Cristo, con el proceso de santificación, con el arrepentimiento, como con el querer, con el hacer por su buena voluntad, para librarnos de esta generación inicua, pero también para hacernos instrumentos y un propósito. Y dices, no manches. ¿Es neta? ¿Es en serio que Dios puede hacer todo eso por nosotros? Sí. Y justamente como este Germán ya lo hizo, acompáñenme allá a Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Voy a leerlo primero en la Reina Valera y después en la NTV. Dice, Primera de Pedro 1:2,
Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Eso de gracia y paz sean multiplicadas es una palabra tremenda. Nada más esa frase, y ahorita lo vamos a ver. Dice aquí en la NTV, dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Quién te hace santo? El Espíritu de Dios. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Ese saludo, gracia y paz, porque Pedro está haciendo un saludo. Ese saludo, gracia y paz, era un saludo compuesto. Era un saludo judío romano. Gracia lo decían en griego y paz lo decían en hebreo. ¿Qué quiere decir? Que este resultado de que el Espíritu nos hace santos, que ¿a quién nos puede el Espíritu puede hacer santos ¿a quién? A todos. Gracia y paz. A griegos y a hebreos. A gentiles y a judíos. Al que era israelita y al que no era israelita. Quiere decir que esta limpieza de la sangre de Jesucristo y que el Espíritu que nos hace santos está disponible para todos. Hay gente que de repente dice, es que sabes que estoy batallando muy fuerte en esta área, es que no siento que no puedo soltarlo, no sé por qué otros sí pueden y por qué yo no. Porque a lo mejor hemos estado viendo las cosas con una óptica inadecuada. Es como cuando te ponen unos lentes que no son de tu graduación. ¿Qué pasa cuando te pones unos lentes que no son de tu graduación? Yo creo que si me pongo los lentes de Anita, a lo mejor digo, lentes del augurio, déjenme ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, conocen los Thundercats. Entonces, ¿no? Entonces, cuando yo veo, es como cuando, digo, yo igual tengo un poco de problemas de vista. ¿Qué pasa cuando ves las cosas sin tus lentes o con unos lentes, como digo, unos lentes que no son los tuyos? No puedes ver con claridad. Pero cuando tú ves la óptica de Cristo, tú ves las cosas a través de la óptica de Cristo, que es la óptica adecuada, y puedes ver con claridad las cosas, puedes entender que no es por tu esfuerzo humano, no es porque te portes bien, pero hay una cosa que Dios nos pide. Y quiero que regresemos ahí a Filipenses 2.3, por favor, 2.13. Hay una cosa que Dios nos pide y creo que hoy ameritaba ser un poco más breves. 2.13. Hay una cosa que Dios nos dice aquí. Lo voy a leer en el NTV. Dice, pues Dios trabaja en ustedes. El primer paso para poder nosotros llegar a un proceso de santificación, Dios ya nos ve santos. Hay una parte en Romanos, déjenme buscarla, porque quiero enseñarles algo súper rapidito. Esto lo recordé ahorita. Ok, primero Romanos 1.7, se los voy a leer, no vayan ahí, o si quieren acompañarme, pero lo voy a leer rápido. Pablo está haciendo el saludo a los romanos y les dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Si vemos desde antes, dice, en el 6 dice, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esta frase, llamados a ser santos, está mal traducida en esta versión. El original griego dice, llamados santos. No es que esté mal la Biblia, sino que en el original griego dice llamados santos. Aquí el copista lo que hizo fue que, como en el texto anterior dice llamados a ser de Jesucristo, cuando ve llamados santos, dice pues llamados a ser santos. Y a lo mejor en ese momento no se le hizo como importante cambiar esa frase, pero esa frase nos ha dado un montón de dolores de cabeza a la iglesia cristiana durante muchas décadas, porque decimos, aquí si lo leemos así dice, llamados a ser santos, decimos, Dios nos llama a ser santos, o sea, tenemos que hacerlo nosotros. O
sea, Dios nos llama a ser santos, pero lo tenemos que hacer nosotros, o cómo es el asunto. Pero cuando vamos al original dice que Dios nos llamó santos. Y lo corroboramos en el texto que leímos antes, ¿no? Déjenme regresarme a donde estaba. Dice, en el cual... Dice que Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y también vemos, bueno, en los textos anteriores que leímos, se me perdió el texto, dice que Él nos llama santos, que Él nos hizo santos y nos dijo puros antes de liberarnos de los pecados. O sea, que Él en su corazón, en el corazón de Dios, Él ya había predestinado y Él ya había planeado que nosotros fuéramos santos y puros. Por eso, y se corrobora la palabra que dice aquí Pablo, ¿no? Dice, llamados santos, a ser de Jesucristo, llamados santos para Él. Entonces, aquí el detalle es que cuando entendemos que el proceso de santificación no depende de lo que nosotros, si nosotros humanamente nos volteamos de cabeza, el proceso de santificación no va a funcionar. Pero dice aquí, Dios trabaja en ustedes. Cuando hablamos de Dios, ¿qué persona de la divinidad está con nosotros en la actualidad? El Espíritu Santo. Entonces, si lo ponemos aquí, dice, pues el Espíritu Santo trabaja en ustedes. ¿Quieres que Dios ponga el deseo, el querer como el hacer? Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti. ¿Cómo lo vimos a un principio? ¿Cómo vamos a empezar ese proceso de santificación? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Algo que a mí personalmente me ha costado y me costaba mucho, ahorita ya es menos, obviamente por obvias razones tengo que estar leyendo la Biblia, entonces eso me ha empujado a meterme más con Dios en muchos aspectos. Pero antes a mí me costaba mucho leer la Biblia, pero cuando más me costaba a mí leer la Biblia, más yo volvía a caer en mis pecados viejos, más yo volvía a ceder a ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proceso de santificación es un proceso de constancia, es un proceso cíclico. Es como que el Espíritu Santo obra, nos hace instrumento, y es como, les voy a enseñar algo de música. Tenemos 6 cuerdas aquí en la guitarra. Entonces tenemos mi, fa, sol, la, mi, fa sostenido, sol sostenido, la. Ok. Entonces, ok, la cuerda sigue hasta acá. Pero también aquí hay notas de acá. Entonces la, y luego la sostenido, si, do sostenido, re, y luego comienza otra vez. Es cíclico. Hay cosas en nuestra vida que son lineales, pero hay cosas procesos en los que Dios nos regresa. ¿A qué voy con todo esto? Como el proceso de santificación es una constancia, imagínense, Dios trabaja en una cuerda. Dios hizo una cuerda, la traza completa, y cuando termina eso, pone la otra. Y luego pone la otra, y luego va poniendo la otra cuerda. Y nos va armando, nos va haciendo útiles. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a ir trabajando diferentes áreas en tu vida. A lo mejor dices, hoy alcancé una victoria en cierta área de mi vida. Y dices, ya me siento santo, ya siento que estoy santificado. No, todavía hay áreas en tu vida que tienen que ser santificadas. Todavía hay cuerdas que Dios quiere tensar, que quiere afinar, que quiere acomodar para hacerte un instrumento útil. Entonces, ¿qué dice? Dios trabaja en ustedes. Dios es quien trabaja en nosotros. Dios trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra mente. Tenemos que regresar a Romanos 12:12. En la mañana platicaba con unas hermanas sobre la problemática que les dije hace rato. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios cambia nuestros corazones? Dice que Él cambia nuestra naturaleza, pero ¿por qué dice que la mente tiene que ser renovada? Porque no dice que la carne tiene que ser renovada, no dice que el espíritu no dice que el alma tiene que ser, el espíritu tiene que ser renovado, dice que el espíritu tiene que ser vivificado. O sea, se pasa de muerte a vida y ahí tenemos nueva naturaleza. Dice que nuestra carne va a regresar al polvo, pero dice que lo que tiene que cambiar, lo que tiene que ser tocado es nuestra alma, que es donde está nuestra mente. Y toca la mente y dice, tu mente tiene que ser renovada. Tu mente tiene que entrar en un proceso de renovación. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en ti y Él te da el querer, dice aquí el deseo y el poder para que se hagan las cosas que a Él le agradan. Entonces dices, ok, ¿sabes qué? He estado batallando a lo mejor con una debilidad. He estado tratando con un pecado que no puedo soltar. He estado tratando con alguna falla en mi carácter, que a lo mejor soy muy explosivo o soy muy débil de carácter, que si pasa algo no hablo.
a lo mejor hay una timidez extrema, a lo mejor hay una excentricidad en ti que no te permite relacionarte correctamente. Entonces es cuando tenemos que volver a decirle, Dios, dime por dónde voy. Entonces Dios empieza a cambiar tu mente, trabaja en ti, te da el querer como el hacer, o sea, quiere decir que pone el deseo en ti, pone los medios y te da el poder para poder lograr las cosas. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que dejemos de esforzarnos en nuestras propias fuerzas. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo de una pila? Cuando Dios nos recarga. Dios no es como que estamos al 20% y Él pone el otro 80%. Dice que Él nos tiene que descargar totalmente de nosotros, de nuestras propias fuerzas, nuestros propios intentos, nuestra propia iniciativa, y Él nos carga totalmente ese 100%. Entonces es como, ok, es que estoy batallando, pero yo no puedo y lo he intentado. ¿No les ha pasado que intentan lo mismo y una y otra vez esperando diferentes resultados? Dicen por ahí, es que alguien le escuché una vez decir, no, es tonto esperar diferentes resultados si siempre haces lo mismo. Entonces, si aquí dice que Dios trabaja en nosotros y Él nos da el querer como el hacer, o sea, el deseo y el poder, dice que vamos a poder lograr hacer las cosas que a Él le agradan y vamos a poder ser instrumento para Él. Entonces, la verdadera santidad, por eso, y volvemos a la pregunta, santidad, ¿qué significa santidad? Santidad no es que no vas a portarte bien y que no vas a estar en pecado. Quiere decir que Dios, ya te ve santo. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre y Él ya te ve santo y te ve puro. Otra, te libera de pecados. La siguiente, dice, Él pone el deseo, pone el querer como el hacer, para que podamos cumplir lo que a Él le agrada, porque Él trabaja en nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Volvemos aquí. Dice, para ser instrumento, para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Entonces, respondemos la pregunta, ¿santidad qué es? Es Dios llamándonos a un propósito. Es Dios llamándonos a toda buena obra. La finalidad de la santificación no es en sí una finalidad. La santificación es un medio por el cual vamos a llegar a cumplir los propósitos de Dios. Porque aquí luego lo repito, dice que Él pone el querer como el hacer. Entonces hablamos que es un medio. La santificación, vivir una vida en santidad, es un medio para poder cumplir la voluntad de Dios. Porque podemos tener una iniciativa muy padre, y lo digo porque a mí me llegaba a pasar antes, ¿no? O sea, yo quería emprender algo, quería emprender a lo mejor algún tipo de ministerio, quería emprender algún tipo de trabajo dentro de la iglesia donde estaba, y yo decía, bueno, ¿cómo lo hago? Y ponía así un montón de planes y hacía todo mi boceto de lo que quería hacer, y a lo mejor todavía dentro de mi corazón había cosas en las que Dios tenía que trabajar, ¿no? Algún tipo de resentimientos. Les puedo decir que algo con lo que Dios trabajó muy fuerte en mí el año pasado fue con el resentimiento. Yo no sabía que yo tenía resentimiento, y era contra una persona en específico, pero hacía un resentimiento de esos feos, que dices, no, es que casi es que este hijo de su no sé quién. O sea, yo sentía eso en mi corazón. Y hablé con un amigo una vez y me dijo, es que, dice, tú quieres hacer las cosas por contienda. O sea, tienes una buena intención, dice, pero quieres hacer las cosas por demostrar que tú sí puedes hacer las cosas bien. Y me quedé como de, sí es cierto. Dice, tienes que quitar todo rencor de tu corazón. Y dije, ok, Dios, probablemente esta persona me haya influido para yo tener esta raíz de amargura en mi corazón. Necesito cortarla. Necesito que tú la cortes, Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Todo un proceso de santificación de mi carácter, de esa parte, de esa cuerda, de esa cuerda en mi corazón que estaba desafinada. Dios la tuvo que afinar, la tuvo que limpiar, ponerla a tono, y fue una obra que Él tuvo que hacer. Yo lo único que tuve que poner, y con esto quiero terminar, ¿qué es lo que humanamente nos corresponde a nosotros? ¿Qué es lo que humanamente me corresponde a mí poner para que la santificación sea llevada a cabo? Lo que les he venido diciendo desde el día que iniciamos la iglesia, disposición. Desde el día que iniciamos esta congregación, les he venido esto, disposición. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Qué es disposición? Es cedo mi voluntad, cedo lo que soy, me entrego totalmente a ti, Dios. Yo no sé, tú sí sabes. Yo no sé perdonar, enséñame a perdonar. Yo no sé caminar,
yo no sé caminar derecho, enséñame a caminar derecho. Señor, yo no sé tratar bien a mi esposa, enséñame a tratar bien a mi esposa. Señor, yo no sé cómo tratar a mis hijos, enséñame cómo tratar a mis hijos. Cuando tú muestras esa humildad, cuando estás dispuesto a aprender, Dios puede empezar ese proceso de santificación en tu vida. Dios puede iniciar procesos en tu vida que tú has detenido. Muchas veces la bendición de Dios se detiene porque nosotros no hemos dejado que Dios tome el control en áreas específicas de nuestra vida. Es como si yo agarro y digo, Dios, tú tienes control en todas estas cuerdas, menos en la chiquita. O sea, Dios, tú puedes tocar todas estas, pero la última no puedes tocarla porque yo la estoy bloqueando. Si yo pongo la cuerda, si yo hago esto, ¿qué pasa? Esa área de mi vida no está sonando de la manera adecuada. Entonces yo tengo que dejar de poner mi fuerza y dejar que Dios toque. Yo tengo que dejar de luchar en mis fuerzas humanas. Y por eso es que la santificación aparentemente de manera humana no sirve. Porque es limitada, es una rectitud limitada. Que solamente podríamos darle el nombre de una moral correcta. Hay gente que vive una moral correcta, hay gente que vive toda su vida bajo ciertos principios, pero que cuando llegan crisis existenciales entre hacer o no hacer, generalmente ceden al pecado, ceden a las tentaciones, ceden a la corrupción, ceden al soborno, ceden... ¿Qué pasa cuando te detiene el policía y tú dices, no, es que no voy a participar de la corrupción y dices, no traigo licencia, poli, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, ya detectaste que hay una cuerda en tu corazón que no está afinada, ya detectaste que hay un área en tu corazón que Dios no ha tratado. Porque en tus fuerzas dices, no, sí, yo me mantengo en rectitud, pero cuando llega la crisis dices, no puedo, y cedes. Entonces, dice aquí, otra vez voy a leer lo que sigue, dice, hagan todo sin quejarse y discutir. No podemos quejarnos a Dios de una manera como de, ay Dios, es que, ¿por qué? O sea, es que, no, imagínense que se va a ay Dios, ¿por qué? Y Dios así como que, chamaquito malcriado, ¿no? Y dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a los hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Brillen. Dice, como luces radiantes. ¿Quieres ser una luz radiante? ¿Quieres ser una luz radiante en el lugar donde vives? ¿Quieres ser una luz radiante con tu familia? ¿Quieres ser una luz radiante en tu lugar de trabajo? ¿Quieres ser una luz radiante en el lugar donde estás estudiando? Deja que Dios trabaje en ti. Deja que Dios trabaje y Él te meta a procesos y que Él pueda liberarte de toda esa escoria de pecado que aún queda en tu corazón. Todas esas ataduras que aún están ancladas. Es como cuando a lo mejor nosotros decimos, pecado, vete, ¿no? Y el pecado se cuelga de un dedito, así como que está, no me voy. Sigue ahí colgadito. De un dedo, pero sigue colgando, pero sigue afectando. Entonces, Dios lo que nos quiere hacer es ser libres del pecado, porque Él ya nos hizo puros y ya nos hizo santos. Y yo creo que hoy sería un buen tiempo para que podamos pedirle perdón a Dios y para que podamos empezar a abrir procesos de santificación en nuestra vida. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos de pie.